Vamos a ver, voy a identificar su edad. Dígale al de al lado, el pastor va a identificar su edad. Hoy voy a saber qué edad tiene usted. ¿Cómo le parece? Las mujeres enseguida dicen, no, 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 no. No se preocupe, que Dios me lo va a revelar. Y para esto quiero que le preste atención, voy a pasarle un pequeño video de algo, de un programa de televisión que quiero que usted me ayude a identificar. You adorable. Peppy's old cage will be just perfect for you. There you are. Isn't that? I'll have to watch the lost and found as. Don't leave me alone on the field with the... Well, I know what to do about that. A ver, levante la mano el que ha visto el programa. Por eso le decía yo que yo voy a saber su edad. Más de 40, ¿sí o no? Los jóvenes quedaron asustados. ¿Y esa qué clase de efectos? Se asustó cuando lo iban ahí con la aspiradora a succionar. Horrible. Pero, ¿por qué le muestro este video? ¿Por qué empiezo con el video? Porque nuestra vida se parece a la de los personajes de esta serie de televisión. ¿En qué consistía, para los que nunca la vieron, en qué consistía la serie de televisión? Era un grupo de viajeros, se montaron en una nave interplanetaria, su objetivo era recorrer los diferentes planetas del sistema solar. Pero por un accidente terminaron en una dimensión completamente diferente y llegaron a un planeta llamado el planeta de los gigantes. Ahora, hemos estado hablando de los sueños, hemos estado hablando de cómo Dios despierta en nuestra vida la pasión por hacer algo. Ellos tenían una pasión, tenían un deseo, tenían un sueño, llegar a conocer otros planetas. Y de repente, aunque no lo quisieron, no lo habían planeado, se encontraron en una tierra de gigantes. Y en nuestra vida pasan cosas similares. Pensemos en el pueblo de Israel. Tenían un sueño, un deseo. ¿Cuál era ese sueño? A ver, para que usted recuente lo que hemos dado en las últimas semanas. ¿Cuál era el anhelo del pueblo de Israel? Llegar a la tierra prometida. Dios despertó ese sueño, Dios liberó el sueño, Dios puso un libertador llamado, dígale al de al lado, Moisés. ¿Sí? Moisés era el hombre encargado de sacar al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero recuerde que en esa salida, cuando llegaron al límite de la zona de comodidad, se encontraron con unos intimidantes. El intimidante mayor de los israelitas, ¿quién era? Faraón. Les puso así un alto en el camino y los obligaba ¿a qué? A retroceder. Pero Dios se encargó de Faraón, Dios se encargó de esa clase de intimidante. Y empezaron a caminar por el desierto. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Pero la palabra de Dios nos dice que al segundo año Dios le dijo, han pasado demasiado tiempo en este lugar, vayan y conquisten la tierra que yo les di. Comisionaron a unos espías, 12 espías, uno por cada tribu. 10 trajeron un parte o un dictamen de la tierra negativo, ¿cierto? Pero a mí lo que me llama la atención fue lo que le dijeron al pueblo de Israel. Allá hay ciudades fortificadas, allá hay gente gigante. Dígale al de al lado, gente gigante. Para conquistar el sueño vas a tener que enfrentar a los gigantes. Por eso esta enseñanza hoy se titula Venciendo a los gigantes. Esta serie era chistosa. ¿Por qué? Porque todas las semanas uno de esos personajes caía en manos de un gigante. Y los otros 6 tenían que ir a rescatarlo. ¿De dónde? De las manos del gigante. Si vio la señora que lo metió en una jaula, bueno, los otros amigos tenían que ir a rescatarlo de la jaula. De la que los aspiró ahí en la aspiradora. Cada semana un personaje de estos caía en manos de un gigante. Ahora, nosotros los soñadores y los conquistadores de sueños
pensamos que encontrarnos en nuestro camino, en nuestro viaje, un gigante es algo negativo, que es algo que no debería estar sucediendo. Y eso es un concepto que tenemos equivocado. La realidad es que cuando empezamos el camino hacia la conquista de la tierra prometida o del sueño de Dios, es bueno, dígale al de al lado, es bueno encontrarse con gigantes. Si usted no se encuentra con un gigante, tal vez usted va por el camino equivocado. Pero cuando uno empieza a encontrarse con los gigantes por la ruta en donde uno va, es porque uno va por el buen camino de Dios. El pueblo de Israel, ¿qué encontró cuando salió hacia la tierra de Canaán? ¿Qué encontró? Gigantes. Y esa era la tierra que Dios tenía para ellos. Era la tierra de la promesa, la tierra de la cual Dios les dijo, es la tierra que yo ya les di. Tu sueño ya Dios te lo dio, pero ahora nos toca a nosotros batallar el sueño, luchar por ese sueño. Y en el camino innegablemente nos vamos a encontrar con gigantes. Ahora quiero hablarle de un hombre que fue un matagigantes. Quiero comenzar hablando de un hombre que fue capaz de enfrentarse a esos gigantes que en primera ocasión el pueblo de Israel no fue capaz de enfrentarlos. Y por eso quiero que me acompañe a Josué capítulo 14. ¿Qué había pasado hasta ahí? Antes de leer el versículo, antes de que me proyecten el versículo, permítame contextualizar qué era lo que estaba pasando. Moisés se murió, dígale al del lado, Moisés estaba muerto. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Moisés no pudo alcanzar ese sueño. Dios le permitió ver a lo lejos la tierra prometida. Desde el monte Nebo Dios le dijo, esta es la tierra, pero tú no entrarás. Aarón no entró, Moisés no entró. Y Dios delegó ese sueño en un hombre que era un guerrero, un conquistador. Ese hombre era Josué. Recuerde la historia de los dos espías. Dos espías hablaron lo bueno, Josué y Caleb. Dios comisionó el nuevo sueño a un hombre llamado Josué. Ahora Josué entró con el pueblo de Israel y empezaron a conquistar. Pero Dios les dio una orden que hay que tener presente. Dios le dijo, vayan, conquisten la tierra y erradiquen a toda la gente que hay en ese lugar. No pueden dejar a un solo pueblo, porque esas personas se van a convertir en, si ustedes las dejan ahí, en una espina en su costado. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, si queda gente viviendo de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, de los filisteos, esas personas se convertirán en una piedra de tropiezo para ustedes. Y ellos empezaron la conquista. Ahora llegó el momento en donde Josué y el pueblo de Israel ya habían conquistado el centro, el sur, el norte, pero no habían erradicado a todas las personas que vivían ahí. Y empezaron la división del pueblo, la división de la tierra por sorteo a las diferentes tribus. Y en esa distribución a Judá le tocó el sur. Y dentro de la tribu de Judá estaba un hombre llamado Caleb. Dígale al del lado, Caleb. Y por eso quiero que me acompañe a Josué 14:6 para que hablemos lo que hizo, para que leamos lo que hizo Caleb. Dice que los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El quesinita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor tu Dios. Ahora ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. O sea que la guerra de conquista, la batalla para entrar a la tierra prometida ya llevaba 5 años. Si él tenía 40 cuando Moisés los mandó a espiar y duraron 40 años en el desierto y él tenía 85, significa que la sola conquista, la sola entrada a la tierra prometida ya llevaba 5 años, pero no había acabado ahí. Dice, hasta ahora el Señor me ha mantenido con vida. Versículo 11 dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió.
Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Ahora dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Y yo quiero pedirle que por favor resalte anaquitas. Resalte en la palabra, resalte en su Biblia, anaquitas. Los anaquitas habitan allí. Y mire lo que dice Caleb: sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de este territorio, tal como Él lo ha prometido. ¿Cómo son las ciudades de los anaquitas? Enormes y fortificadas. Ahora, si miramos Números capítulo 13, versículo 27-28, este fue el informe que presentaron los espías. Dice: fuimos al país que nos enviaste, Moisés, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Qué interesante ver a un hombre conquistador. Un hombre conquistador donde ve gigantes, ve la oportunidad de cumplir el sueño de Dios. Caleb fue un hombre que vio a los gigantes. La primera ocasión fue de los únicos junto a Josué que dio un parte positivo, a pesar de que en la tierra había gigantes. A pesar de que habían ciudades fortificadas y enormes, de puertas enormes, de cerrojos enormes, él dijo: esa es la tierra que yo quiero conquistar. Josué no fue el que le dijo a Caleb: hey, mira, esta es la tierra que el Señor te dio, acuérdate, ve a conquistarla. No, Caleb se acercó a donde Josué y le dijo: hey, acuérdate de la promesa que el Señor hizo a través de su siervo Moisés. El Señor me dio una tierra donde están los gigantes. Y Caleb fue un hombre conquistador de gigantes. Caleb sabía que esos gigantes eran la señal de la bendición de Dios. Y eso es lo primero que yo debo entender. Mi bendición está detrás o al vencer a un gigante. Si yo no me enfrento a los gigantes, no voy a ser una persona conquistadora de sueños. Todos tenemos gigantes. Ahora, ¿por qué Caleb tenía ese espíritu conquistador de gigantes? Porque él entendía muy bien lo que era un gigante. Porque él reconocía muy bien a un gigante. Él fue a la tierra, los vio con sus propios ojos y 45 años después volvió al mismo lugar y volvió a reconocer a los gigantes. ¿Qué es un gigante para uno de nosotros? ¿Qué es un gigante para usted? ¿Qué es un gigante para mí? Yo le voy a dar mi definición de gigante. Un gigante es un opositor perturbador del camino de conquista de un sueño. Opositor perturbador del sueño de conquista. Son aquellas cosas que se oponen y que te perturban en el cumplimiento del sueño de Dios. Caleb sabía muy bien que los anaquitas eran perturbadores de la paz, de la tranquilidad del pueblo de Israel. Él sabía que ahí había un gigante, porque ese gigante le robaba la paz a la gente. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue el dictamen o el parte de los 10 espías? Allá esa tierra es buena, la tierra verdaderamente es una tierra donde fluye la leche y la miel. Mire los frutos, y llevaban unas uvas gigantes, pero allá hay anaquitas. Dígale al del lado: allá hay anaquitas. Y Caleb sabía el significado de un gigante. Y usted y yo, para empezar a conquistar, para derrotar a los gigantes, debemos entender que es un opositor. Es un opositor que va a buscar intimidarnos, perturbarnos, para que nosotros desfallezcamos del camino de conquista del sueño. El enemigo llamado gigante quiere que tú abandones. A diferencia del intimidante, el intimidante te dice: retrocede, retrocede. El gigante te dice: abandona. Abandona, abandona. Caleb lo conocía muy bien. Caleb sabía muy bien que era eso. Y eso me llevó a hacerme una pregunta: ¿qué clase de gigantes he enfrentado? Y ahora me gustaría transmitírsela a usted. ¿Qué clase de gigantes ha enfrentado? Yo hice una lista que la quiero compartir. Pero antes de decirle qué gigantes he visto en mi vida y qué gigantes he visto en la vida de otras personas, me gustaría que usted meditara por 10 segundos en un gigante. Y le voy a pedir a 6 personas que me compartan sus gigantes. Que usted puede decir: mi gigante es el dinero, no sé.
Quiero darle 10 segundos para que usted medite. ¿Qué es un gigante para usted? Un opositor que lo perturba, que quiere hacerlo desistir, abandonar del camino de conquista del sueño. Eso es un gigante. Y quiero que usted lo piense, y si usted lo quiere compartir, le voy a agradecer que levante la mano. 6 personas que por favor me digan, mire, mi gigante es tal cosa. A ver, listo, ya pasaron los 10 segundos. ¿A quién le gustaría compartirme su gigante? ¿No tienen gigantes? El primer gigante, el temor, vea. Me da pena que los demás se rían de mí. Ahí está, gigante número 1, el temor. Ajá. La corrupción, muy bien, eso es un gigante. No puedo trabajar si no participo del sistema del mundo, no puedo trabajar dignamente. Entonces ese era tu gigante, muy bien. ¿Quién más? A ver, atrévase, vamos. Otro gigante, Johnny. El desánimo. Los complejos. Van 3. ¿Quién más me quiere ayudar? Compártame, a ver, anímese. La falta de perdón. La timidez. Muy bien, ¿quién más? Piedad. ¿La qué? Falta de fe. Deudas. Ese es tu gigante. El rencor por acá. ¿Quién más? A ver, anímese. El orgullo era tu gigante. Ok, muy bien. La duda. Ajá. ¿Qué más? La arrogancia, el orgullo, la altivez. El temor. Incredulidad. Un momentico, perdón. La mentira. Ese era el gigante. La enfermedad. La pobreza, la escasez. Ve, algunos gigantes, y le agradezco a todos los que participaron, que he identificado en mi vida y en la vida de otras personas. La duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios es capaz? ¿Será que Dios no es capaz? No, yo creo que sí, yo creo que no. Y la Biblia dice que el hombre que duda es como las olas del mar, ¿cierto? Se lo llevan, se lo traen. Se lo llevan, se lo traen. Y hay personas que no han podido progresar porque todo el tiempo están dudando. ¿Será que es lo que Dios quiere? ¿Será que no es lo que Dios quiere? ¿Será que Dios sí quiere? ¿Será que Dios no quiere? Otro gigante que identifiqué en mi vida es el desánimo. Oh, con Fármaton, sin Fármaton. Con Fármaton, sin Fármaton. Así hay muchos cristianos. Hoy es el día del devocional, con Fármaton. Y al día siguiente, ay no, ya no tengo ganas, sin Fármaton. Desánimo. El miedo. Y yo debo hoy ser honesto con usted y confesarle que el miedo para mí es mi peor enemigo. El miedo me hace y yo ¿sí? Me hace temblar. ¿Por qué? Porque tengo eso arraigado en mi vida. Herencias de miedo. La culpabilidad he encontrado también que es un gigante, es un obstáculo perturbador que me quiere obligar a abandonar el camino del sueño. La envidia. Por andar envidiando lo del otro, no me concentro en lo que Dios quiere darme. Ay, el carro de aquel tan chévere, y Dios quiere darle uno mejor. Pero como usted se la pasa envidiando, eso se convierte en un gigante. La amargura, por acá decían la falta de perdón. Para mí la amargura es una raíz peligrosa que no solamente daña mi corazón, dice la palabra de Dios, que ojo, cuídese de la amargura porque la amargura contagia a todo el mundo. Eso es un gigante temeroso. Las enfermedades, por acá decía Carlos, las enfermedades se vuelven gigantes. Y entonces uno vive psicoseado por la enfermedad, que me duele aquí, que me duele acá, que me dijeron, que no me dijeron, y se convierte en un gigante. Otro gigante que he descubierto en la gente es que la gente le teme al comentario, a las palabras del hombre. Si mi familia dice no, si mi familia dice sí, si mis amigos dicen no, si mis amigos dicen sí, ¿qué dirán? La gente vive preocupada del qué dirán. ¿Qué dirá mi marido si voy a la iglesia? ¿Qué dirá mi esposa si voy a la iglesia? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirá mi abuela? ¿Qué dirá el perro? ¿Qué dirá el gato? Y la gente vive ocupada pensando en lo que la gente dice. Y he visto a gente, a personas que no han podido desarrollar el plan que Dios tiene para sus vidas porque vive pendiente de agradar a todo el mundo. Es muy difícil. Las desilusiones o los fracasos del pasado se convierten en gigantes. Entonces una desilusión amorosa impide que yo pueda desarrollar el verdadero plan de Dios para mi vida. Vivo siempre pensando a qué horas me harán la misma que me hicieron. La tentación. Hay personas que viven con la tentación ahí acechando.
Tienen problemas para quedarse solos en la casa, entonces apenas se quedan en la casa solos, sale el gigante llamado tentación. Prende el computador, www.xxx.com, y usted empieza a luchar ahí, se convierte en un gigante de su santidad, porque es el enemigo invitándolo a que usted vea pornografía, a que usted sea una persona enferma a través de los medios audiovisuales, a que usted vea lo que no debe ver. Otro enemigo que he descubierto se llaman los pensamientos negativos. Ay, no, eso no se puede. Ay, no, eso para qué hacerlo, si igual va a fracasar, eso no lo intentemos. La inseguridad. Esta mañana le preguntaba a alguien, le decía, háblame de tu gigante, y me dijo, uy, mi gigante se llama la inseguridad. Entonces busco siempre a ver cómo me siento afirmada en las palabras de las personas, y cuando alguien no me dice algo lindo, empiezo yo a sentirme ¿qué? Inseguro. Me desvanezco. ¿Usted ha visto la propaganda? Do you speak English? Yes, I do. Y el tipo empieza a hablarle y el hombre empieza y se desaparece. Inseguridad. Y así hay personas en la iglesia. Les va el Señor a entregar el sueño y empiezan, no, yo soy insignificante, soy pequeño. Y el Señor le dice, tranquilo, de lo vil, de lo menospreciado. No, Señor, yo soy más que vil, más que menospreciado. Inseguridad. Pero también he visto que el desinterés, hay gente que tiene un enemigo llamado desinterés, y es un gigante que no lo deja ocuparse de las cosas del reino. Y Caleb reconocía los gigantes. Para nosotros poder avanzar, para nosotros poder vencer los gigantes, debemos entender en primer lugar qué es un gigante. Es un obstáculo que me quiere perturbar, es un obstáculo que me quiere sacar del camino de Dios. Pero también debo aprender a identificarlos, eso se llama discernimiento espiritual. El que me puede revelar todo lo que pasa en mi vida se llama el Espíritu Santo. Tal vez ni yo mismo, cuando yo empecé mis procesos de sanidad, ni yo mismo tenía claro cuál era mi gigante. Pero en la medida que empecé a orar y en la medida que empezaron a ministrarme, o sea, a orar por mí, el Espíritu Santo empezó a revelar que mi gigante se llamaba miedo. Que mi gigante que no me dejaba avanzar para conquistar las cosas que Dios me había dado era el temor. Eso me lo reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora Caleb tenía claro que iba a conquistar la tierra de los anaquitas. ¿Cuál es la tierra que tú debes conquistar? El temor, la duda, el fracaso, la inseguridad. ¿Cuál es la tierra que vas a conquistar? Compártele ahí al del lado y dile, esta es la tierra que yo voy a ir a conquistar. Porque ese enemigo ha estado presente en ti por años. Tuvo 40 años atrás, 45 años atrás se manifestó a los israelitas. Ahora 45 años después estaban ahí. Ese enemigo estaba ahí. Así que dígale al del lado, ¿cuál es el enemigo que vas a combatir? A ver, dígale al del lado, ¿cuál es el enemigo? Vamos, usted ya lo identificó. De toda esta lista, alguno debe tener. Pero aquí en este punto de la historia, yo me hice una pregunta. Si estaban repartiendo la tierra al azar, ¿por qué Caleb se empecinó en algo que ni siquiera Josué se había acordado? Porque Caleb fue el que se le acercó y le dijo, hey, Josué, acuérdate de la promesa que hizo Dios a través de su siervo Moisés. ¿Por qué Caleb hizo esa petición? O sea, Caleb se había podido ir para otra tierra más fácil, más suave. Y sabe, porque Caleb tenía claro un principio, que a los gigantes hay que enfrentarlos. Si usted y yo no tenemos claro que al gigante hay que enfrentarlo, va a venir peligro a nuestra vida. ¿Cuál es el peligro de no enfrentar a un gigante? Y yo creo que eso fue lo que motivó a Caleb a ir a luchar en contra de los anaquitas. Si usted y yo no luchamos en contra de un gigante, puede ocurrir lo siguiente: el gigante se va a crecer. Gigante que no enfrentemos, gigante que va a crecer. Gigante que crezca es un gigante que se va a multiplicar, es un gigante que se va a llenar de vigor y va a afectar nuestra vida. Y no solo nuestra vida. La Biblia dice que el pecado de los padres alcanza hasta la tercera y la cuarta generación. Si yo no combato mis gigantes hoy, mis generaciones tendrán que hacerlo. Si usted quiere ver a unos hijos libres, si quiere ver a unos hijos exitosos en el Señor, usted tiene que batallar con sus gigantes.
Caleb lo entendió y él dijo: yo voy a liberar a mis generaciones. ¿De quién? De los anaquitas. Y por eso él mismo se apersonó de la batalla y fue y conquistó, derrotó a los gigantes llamados anaquitas. Si usted y yo no enfrentamos el gigante llamado temor, duda, incredulidad, arrogancia, orgullo, altivez, soberbia, envidia, culpabilidad, si no enfrentamos esos gigantes, nuestros hijos tendrán que enfrentarlos. Cada desierto o cada batalla que tú pelees es una batalla sobre la cual tus hijos no estarán. Tus hijos serán librados de esas batallas. ¿Qué le dio Caleb después a su hija? Le dio manantiales. La hija le dijo: papá, yo quiero manantiales. ¿Y qué le dio el papá? Le dio los manantiales del monte de Judá, de los montes de Judá. Le dio una bendición. Si usted y yo queremos ser personas de bendición para nuestras generaciones, como dice la palabra en Éxodo capítulo 20, y entonces el padre que se acerque al Señor traerá bendición ¿a cuántas generaciones? A 1000 generaciones. Si queremos ser una bendición para 1000 generaciones, debemos pelear en contra de nuestros gigantes. Israel no hizo bien la tarea. Si uno lee con detenimiento, a mí hay un versículo o una palabra que se repite después de Josué capítulo 15 repetidamente. Se repartieron el territorio. La tribu de Efraín se fue para un lado, la de Manasés para otro lado, la de Rubén para otro lado, la de Galaad para otro lado. Pero sabe, cuando escribieron el libro de Josué pusieron algo. Caleb derrotó a los anaquitas. Caleb le entregó bendición a su hija. Pero las demás tribus de Israel, dice, no sacaron a los habitantes de esa zona. No pudieron con sus propios gigantes. Las demás tribus de Israel no cumplieron con la tarea de sacar a los gigantes. Y esos gigantes se fortalecieron. Esos gigantes se multiplicaron y el pueblo de Israel tuvo luego que años después, generaciones después, tuvieron que enfrentar a ese gigante. Ya no era un gigante cualquiera. Antes eran llamados los anaquitas, pero en Primera de Samuel capítulo 17 el gigante ya tenía nombre. El gigante se llamaba Goliat. Porque hubo una persona que se atrevió a enfrentar a los anaquitas. Los anaquitas no volvieron a ser una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Pero hubo alguien que no se atrevió a enfrentar a los gigantes llamados filisteos. Si uno lee Josué y luego Jueces, uno ve que siempre el enemigo acérrimo de Israel, ¿cuál fue? Los filisteos. ¿Contra quién se enfrentó Sansón? Contra los filisteos. Los filisteos eran los gigantes del pueblo de Israel. Hubo alguien que no hizo la tarea de enfrentar al gigante. El gigante creció. El gigante se fortaleció. El gigante afectó a esa generación y a las generaciones posteriores. Estamos en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4. Dice: un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Dígale al del lado: Goliat. Ya no eran los anaquitas, ahora había otros. Había mutado, ahora se llamaba Goliat. Y dice que Goliat tenía una estatura de casi 3 metros. Ahora quiero leer Primera de Samuel 17 del 8 al 9. ¿Qué hacía Goliat? Dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿Cómo había vivido el pueblo de Israel hasta ese tiempo? Esclavizado por los de Filistea o por los filisteos. Ellos los habían tenido dominados. Eran los gigantes que los tenían subyugados a la esclavitud. Y nosotros debemos entender eso, que si yo no peleo la batalla con mi gigante ahora, mi generación tendrá que enfrentarlo un día y será un gigante mayor. Porque el tiempo fortalece a los gigantes. El tiempo fortalece el miedo. El tiempo fortalece la duda. El tiempo fortalece la incredulidad. El tiempo fortalece la envidia, la arrogancia, el orgullo. El tiempo fortalece la amargura.
Si uno no perdona, la amargura crece día tras día. Y un papá amargado, ¿qué va a sembrar sobre su hijo? Amargura. El papá le dicen amargado y al hijito le dicen amargadito. Amargadito, dígale de lado, amargadito. Por eso usted y yo debemos entender entonces, ¿qué es un gigante? Un gigante es una oposición perturbadora de nuestro camino hacia el sueño, que quiere hacernos claudicar, abandonar el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Qué clase de perturbadores hay? Ya usted los ha hablado, los ha identificado en su propia vida. ¿Por qué es bueno pelear contra un gigante? Porque si yo no enfrento mi gigante, el gigante se fortalece, el gigante se expande, el gigante se multiplica y no solamente afectará mi vida, sino mis generaciones. Pero debemos aprender a entender cómo operan los gigantes en nuestra vida. ¿Cómo es ese trabajo de un gigante en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que hace un gigante? El gigante va a afectar nuestra visión espiritual. ¿Qué es eso de afectar o cómo es eso que afecta en la visión espiritual? Porque nosotros como seres espirituales nos comunicamos con Dios a través del Espíritu. Entonces el gigante lo primero que quiere hacer es afectar tu área espiritual, que tú no veas lo que tienes que ver. Él a través de sus artimañas va a hacer que tú veas ese enemigo como un gigante. ¿Cuántos de ustedes ven en la duda un gigante y usted lo ve y dice, ¡oh, gigante, 3 metros de altura! Y hay que entender la posición para ver un gigante. Yo mido 1,80 y si tengo que mirar a alguien de 3 metros tengo que hacer esto, gigante. La duda, la incredulidad. Si la incredulidad es su gigante, usted tiene que hacer esto. Eso hace el gigante, que usted lo mire hacia arriba. Porque hay una posición de dominio cuando usted mira de arriba hacia abajo. Hay una posición de subyugación cuando usted mira de abajo hacia arriba. Y usted lo ve y dice, ay, es un gigante, el miedo. Y eso me pasaba a mí. Yo tenía la visión alterada por culpa del miedo. Cuando Dios me dijo, quiero que vayas a vivir a Inglaterra, yo lo único que me imaginaba era lo que había visto por ahí en los videos. Gente en las estaciones del metro que tienen un titulito aquí que dicen sin hogar y pidiendo ahí limosna. Yo me veía así también allá, please, please. El miedo era un gigante. Él me miraba por encima y me decía, tú vas a pedir limosna en Londres. Y yo lo miraba y le decía, sí, yo voy a pedir limosna. Y eso era lo que hacía Goliat con el pueblo de Israel. Mire, en la guerra siempre hay estrategias. Y los filisteos no eran ningunos novatos en la guerra. Los filisteos, ¿a quién enviaron a que molestara a Israel 40 días y 40 noches? ¿Quién era el hombre que se paseaba del otro lado de la montaña y decía, ¿dónde están los israelitas que van a venir a pelear contra mí? Mándenme uno y si me derrota a mí, pues nosotros les serviremos. Pero si los derrotamos nosotros, ustedes nos servirán. ¿Quién era? ¿Le mandaron a cualquiera? No, le mandaron al tipo que más grande, al más cuajado, al más mancancán, al que había hecho gimnasio, al que tenía destreza en las armas. A ese fue al que enviaron. Pero eso tenía un propósito, eso tenía una connotación. El pueblo o el ejército de los filisteos sabía que si ponían la imagen del más grande, los israelitas iban a concentrar su mirada en ese hombre. ¿Y qué pasa cuando usted se concentra en una sola cosa? Usted solo tiene pensamientos para esa sola cosa. Y todo se le parece a eso. Todos los días salía el filisteo. ¿Qué hacían los israelitas? Todos temblaban cuando salía Goliat. ¿Qué pensaba o qué pasaba por la cabeza del pueblo de Israel cada vez que salía Goliat? Ellos decían, todos deben ser iguales. El enemigo va a hacer que tú veas a tu gigante igual siempre. Si es el miedo, tú lo vas a ver y dices, ay no. Y el propósito de eso es que tú pienses que si logras pasar al primer gigante, el gigante de allá es igual de grande o más grande. Y así sucesivamente. Y eso afecta a tu visión. Listo, vencí el miedo, pero ahora viene la duda. Ay no, la duda debe ser más grande. Esto fue una batalla muy dura, muy difícil. Pero es porque el enemigo trabaja con artimañas. El enemigo sabe y trabaja con astucia en nuestra vida. Por eso usted tiene que empezar a decirle, Dios, dame la visión correcta. Porque nosotros vemos cosas que parecen insuperables. Y sí, son insuperables en nuestras fuerzas. Pero tenemos que aprender a ver qué clase de Dios tenemos. Ahora le voy a hablar de eso. Ahora la segunda forma de operar, la segunda estrategia, modus operandi del gigante. El gigante busca destruir tus emociones.
¿Por qué quiere destruir tus emociones? Porque Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dígale al del lado: del corazón mana la vida. Y el gigante, llámese como se llame, lo que quiere generar es perturbación en tus emociones. Dígale al del lado: en tus emociones. ¿Cuál era la estrategia de Goliat? Salía todos los días en la mañana, se paseaba y decía: ¿cuál de ustedes o quién de ustedes se va a venir a enfrentar conmigo? Y se volvía y se escondía. Al mediodía salía Goliat y le decía: bueno, ahora sí, ¿quién se decidió? ¿Quién va a venir contra mí? Y nadie decía nada en el pueblo de Israel. Eran las 7 de la noche y salía Goliat otra vez y le decía: bueno, entonces ya lo pensaron, ¿quién se va a enfrentar conmigo? Estaba trabajándole psicológicamente, estaba sembrando en ellos. Y mire, la palabra de Dios dice que Goliat les gritaba, los insultaba, los amenazaba. Y todo eso iba, ¿qué? Golpeando el corazón, debilitando las emociones. Y piensa en su gigante. ¿Qué ha hecho su gigante? Debilitar sus emociones, debilitar el área de donde sale la vida, de donde sale la fuerza, de donde sale la esperanza. Porque nosotros somos corazón y ahí en el corazón está el hombre interno. Y el enemigo busca eso, debilitarlo en sus emociones. Yo pienso que los israelitas desayunaban y estaban pensando en Goliat. Almorzaban y estaban pensando en Goliat. Estaban comiendo y estaban pensando en Goliat. Se iban a acostar y pensaban: ay, Goliat, ¿a qué horas vendrá el Goliat? Ese tipo no los dejaba en paz. Y así pasa en nuestra vida con los gigantes. A mí me acogía el miedo y me decía: no vas a poder hacerlo, no sea loco. ¿Usted cómo se atreve a intentarlo? Usted va a fracasar. Así me hablaba el temor. Y yo todo el tiempo me la pasaba era pensando: ¿qué era hacer de mí? Y empezaba: ¿qué sería de mí si no tuviera? Ay, Señor, ¿qué será de mí? Sería como el ciervo. Y me imaginaba el ciervo en el desierto allá en Londres. Pero era porque ese enemigo me estaba, ¿qué? Afectando las emociones. No lo deja dormir. He visto enemigos que no dejan dormir a la gente, que lo tienen perturbado, mal geniado, irritable todo el día, y usted pasa como un tití, nadie sabe por qué, pero es porque usted no ha enfrentado a ese enemigo. Vive rabioso, bravo, nadie le puede hablar, nadie le puede decir nada. Vive irascible, con los nervios de punta, vive empastillado, dopado, como un médico que conocí. ¿Se acuerda? Hace una semana le hablé de un médico que yo fui, que me dijo: oye, usted no toma, qué vida tan aburrida. Y luego nos pusimos a hablar y el hombre me dijo: no, yo tengo cuadros de ansiedad. Y yo decía: sí. Y el Señor me dijo: préstele atención. Y yo: sí. ¿Y qué hace usted? No, yo todas las noches me tomo una pastillita de Ativan 200 y se le convirtió en un gigante la ansiedad. Y la forma que él consideró que era correcta atacarle era tomando Ativan. Esa no es la forma correcta, porque eso lo está llevando a otro enemigo más grande: la dependencia emocional, física, en este caso médica. Y el enemigo logró destruir las emociones, la tranquilidad, porque Dios nos ha dado paz. El Espíritu de Dios es paz y este hombre no tenía paz. Se le convirtió en un gigante. Ahora, ¿cómo más va a operar el gigante? Entonces ya sabe que el gigante, en primer lugar, lo va a afectar visualmente, para que usted lo vea grande cuando en realidad no es grande. Para que usted se sienta, mire, el pueblo de Israel cómo se sintió, cómo dijeron ellos: nosotros frente a ellos somos langostas, insectos. Ellos gigantes y nosotros ¿qué? Insectos. ¿Se ha visto una langosta así sea en televisión? Sí, una cosa así. Pero ellos eran gigantes, nosotros langostas. Le afectó la visión. El enemigo va a buscar destruir sus emociones. Lo va a alterar, lo va a llevar al punto en que usted no va a poder ni siquiera comer. La gastritis, la úlcera, ay, el colon, el no sé qué, el sí sé qué, el dolor de cabeza, la cefalea. Porque así ataca el enemigo. El gigante lo va a llevar a ese extremo, a que usted se desespere, a que usted llegue a un grado de estrés que nada ni nadie lo puede ayudar. En tercer lugar, el enemigo lo va a desafiar. ¿Qué era lo que hacía Goliat? Desafiar al pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:9 dice: si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Goliat estaba hablando con la posición de poder. ¿Quién era el que dirigía la conversación? Goliat. ¿Quién era el que ejercía dominio? Goliat. ¿Quién era el que hacía la invitación?
Goliat. Y así pasa con nuestros gigantes. Nos empiezan a hablar a la cabeza. Porque la batalla es en la mente. Y el gigante empieza a decirte, Dios no te quiere a ti. Mira cómo bendijo a tu vecino. Mira, y eso que no ha dado la ofrenda de la iglesia y tú sí. Así habla el enemigo. Así le habla el enemigo a uno. Y usted empieza así, ¿verdad? Mírale el carro ese, no, eso está en negocios ilícitos, seguro que sí. Y el gigante se le creció y la envidia se le creció y usted empezó a anhelar todo lo que el vecino tiene porque usted no ha enfrentado a su gigante. Yo no necesito oración de nadie. Y empezó el gigante a decirle, tú no necesitas de nadie, tú eres más espiritual. ¿Para qué rendirle cuentas a alguien? Eso no hay sino un intermediador entre Dios y los hombres y Jesús. Sí, pero la Biblia también dice que es bueno confesar los pecados unos a otros, porque a uno le da pena decirle al otro, y sí, yo verdad que sí soy como medio codicioso. A uno le da oso. ¿Cuántas veces le ha confesado Jesús, soy codicioso? Y sigue uno codiciando y codiciando y codiciando. Pero cuando uno le dice al líder, el líder como que lo mira a uno, ¿usted? Y uno, uy, sí, qué pena, voy a trabajar en eso. Pero el gigante se crece porque él quiere mostrarte que él es el que tiene el poder. La arrogancia, la vanagloria de la vida, la codicia, la avaricia, los celos, el mal genio. Quiere mostrarte que él es el que manda. Yo no puedo cambiar. Y usted se levanta. Hay días en que uno se levanta y dice, pero ¿por qué me levanté así? No importa, pero así seguimos todo el día. Y no batalla usted porque usted dice que así es el día. Se levantó con el pie izquierdo y que se aguanten. El enemigo lo va a desafiar. Él quiere mostrarle que él es el que tiene el poder y no el Espíritu Santo. Dígale al de al lado, Y algo interesante que he aprendido de los gigantes y se lo voy a compartir como cuarto punto. Entonces ya sabe, le afecta la visión, le ataca el corazón, luego lo va a desafiar y le va a decir, yo soy el que tengo el poder, a ver, atácame. Y usted trata pero no puede. Y en cuarto lugar, lo que he aprendido de los gigantes. Vea lo que hace un gigante. Un gigante, cuando oímos gigantes, ¿usted qué espera? Que salga uno poderoso y venga a guerrear contra usted. Y no siempre los gigantes salen a guerrear. Hay gigantes y en la mayoría de sus casos no vienen a vencernos, sino a convencernos. Entonces usted espera que le salga un Goliat. Sí, hay un Goliat llamado enfermedad. Y llega la enfermedad y se le enfrenta y usted se siente ahí intimidado. Pero hay gigantes que no se le van a enfrentar así. Hay gigantes que lo van a venir a convencer. Entonces lo invitan a Juan Valdés y le dicen, ven, tomémonos un café, y empiezan a hablarle. Eso Dios no es así de bueno, ¿no? Pero ven, hablemos. Y empiezan a sembrarle ¿qué? Duda. Razonan con usted, conversan con usted, disciernen con usted, dialogan con usted y finalmente lo persuaden a usted. Entonces usted empieza a decir, ay, si Dios como que no es tan bueno. ¿Será que Dios sí existe? Porque eso es lo que hacen esos gigantes, conversarle en la mente. Y usted le pone conversación, que es lo peor, y usted empieza, ¿será que sí? Pues sí, como que aquel día no me respondió. Yo creo que eso es pura paja. Y empieza usted ahí a darle cabida al diablo, a darle cabida al gigante. Entonces usted tiene que estar alerta porque hay gigantes que no van a venir a atacarlo de frente. Hay gigantes que se van a sentar al lado suyo, lo van a consentir, lo van a acariciar y le van a decir, si ve, su papá era malo, 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 malo. Usted no merece, ¿para qué lo va a perdonar si era un tipo malo, malo? Vea, ¿qué le dio a usted? Y usted empieza a hablar, no me dio nada. ¿Quién le pagó la universidad? No, me tocó trabajar a mí de día y estudiar de noche. ¿Sí ve? Su papá era malo, no lo perdone, no lo perdone. Y cuando usted va a ve a su papá, usted siente, este señor que lo odio. ¿Por qué? Porque lo persuadió y le demostró que él era más poderoso que usted. Caleb era un hombre conquistador de gigantes. Caleb luchó contra los anaquitas para liberar a sus generaciones. Caleb liberó a Israel de los anaquitas, pero los otros israelitas no hicieron la tarea. Se levantó un nuevo gigante llamado Goliat, un hombre fuerte, poderoso. Ahí lo describe la palabra de Dios. ¿Qué quiso hacer Goliat y el pueblo filisteo? Cegar sus ojos espirituales, atacar sus emociones, desafiarlos y aún convencerlos. Ahora hablemos de cómo entonces vencer a un gigante. Si usted tiene, ¿cuántos tienen gigantes? Gloria a Dios por aquellos que no tienen gigantes.
Voy a preguntar de nuevo porque me parece que no entendimos la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen gigantes? Entonces esta palabra que viene es para usted. ¿Cómo enfrentar a un gigante? Pues para enfrentar a un gigante uno siempre tiene que hacer o revisar a los que lo hicieron bien, ¿cierto? Eso se llama en el campo de las empresas el benchmarking. Vamos a aprender del mejor. Usted y yo vamos a aprender del mejor. Dígale de lado, vamos a aprender del mejor. El mejor matagigantes se llama David. David ha sido el mejor matagigantes. David mató ¿a quién? A Goliat. A Goliat. Pero hay algo que me llamó la atención. ¿Quién era el llamado a enfrentar a Goliat? Saúl. Saúl era el rey, Saúl era el elegido, Saúl era el escogido, Saúl era el ungido. Pero Saúl no se atrevió a enfrentar al gigante. Saúl estaba en el campo de batalla, dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel en un lado de la montaña, el pueblo filisteo del otro lado y entre ellos el valle. 40 días Goliat saliendo a insultarlos, a gritarlos, a agredirlos, a atemorizarlos. ¿Y qué hacía Saúl? Todos los días estaba asustado. Pero llegó un hombre que tenía temor de Dios. Llegó un hombre que estaba ungido por Dios. Lo acababan de ungir como futuro rey de Israel. O sea que para matar gigantes usted necesita estar ungido. Usted no mata gigantes porque el enemigo lo va a ver grande. No, el enemigo es poderoso. Los gigantes son fuertes. ¿Qué hace temer a un gigante? La unción que hay en usted. El Espíritu Santo en nosotros. Ese sí que hace huir a los gigantes. Así que no es usted, no es su fuerza humana, es la unción del Señor. Y David era un hombre ungido, pero David hizo cosas específicas para vencer al gigante. ¿Qué fue lo primero que hizo David para vencer a un gigante? Entendió que el gigante llamado Goliat no estaba desafiándolo a él. Porque Goliat le dijo, ¿y qué me crees tú, muchachito? ¿Que soy qué perro para que me vengas a atacar con eso? Lo desafió y él le dijo, hoy mismo te mataré y te entregaré a las aves del cielo para que te coman. Eso le dijo Goliat. Pero David no se enfocó en eso y él dijo, no me está desafiando a mí. Luego él entendió que Goliat no estaba desafiando a Israel. No. Vea la respuesta de David para que usted y yo entendamos a quién estaba desafiando. Primera de Samuel 17:26. Miren lo que dice David, es increíble, dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿A quién estaba desafiando Goliat? ¿A quién? Al Dios viviente. Ellos eran representantes de Dios aquí en la tierra y David lo entendió muy bien. Cuando un enemigo, cuando un gigante se levanta en tu camino, no te está desafiando a ti. Está desafiando el sueño de Dios que hay en ti. Dios tenía ese sueño de que yo fuera a viajar al exterior, pero el temor me hablaba y me decía, no vas a poder, no lo vas a conseguir, vas a sufrir. ¿Me estaba atacando a mí? Indirectamente, pero en realidad estaba atacando el propósito de Dios. Porque allí en esa ciudad fue donde nosotros como pareja nacimos ministerialmente. Dios ya había andado nuestro futuro y Él sabía que en ese lugar era donde se iban a desarrollar los dones del Señor. Dios necesitaba que nosotros fuéramos. Y el enemigo, el diablo mandó a uno de sus secuaces, el miedo. Y el miedo me hacía buh. Y yo me lo creía. Pero David entendió que el problema no era con él, el problema era con el sueño de Dios. David inmediatamente cuando entendió eso, fue el único de todo un pueblo que pudo cambiar su visión espiritual. Los demás, ¿cómo estaban? Arrinconados, asustados, no sabían quién salir. No, ninguno. Imagínense, el rey ya hasta ofreció a su hija. La puso como la corona de la batalla, que quien gane, quien mate a Goliat se lleva como trofeo a la hija de David. Y entonces a la hija de Saúl, y David dijo, ¿qué? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es eso? Cuénteme. Y él dijo, no, que quien mate al gigante se va a llevar de premio a la hija de Saúl. Y él dijo, ¿cómo? Así es, listo. Yo me le apunto. Fue el único que tuvo una visión espiritual diferente para enfrentar a un gigante. ¿Qué vio David? Jeremías capítulo 20 versículo 11 fue lo que David vio. Dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Solo hay un gigante y su nombre es Jehová de los ejércitos.
Lo demás es ficción, porque el enemigo se viste como ángel de luz. El enemigo es un imitador de Dios. Y el enemigo entonces dice, este es gigante, pero el Señor dice, yo soy poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Para vencer a un gigante usted tiene que cambiar su visión espiritual. No hay gigante que Dios no derrote, porque Dios es el poderoso gigante. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo lo puede hacer. Eso fue lo primero. Cambió su visión. Poderoso gigante, ¿quién es? Dios. Goliat es un cualquiera. El verdadero gigante se llama Jehová. Y por eso él le dijo, yo voy a pelear en el nombre del Señor. Porque el Señor, el que está conmigo, es más grande que el que está en ti, Goliat. Y por eso David lo pudo derrotar. Eso fue lo primero. ¿Qué fue lo segundo que hizo Goliat? Cayó las voces negativas que le hablaban ahí y empezó a creer en las promesas de Dios. Dígale al del lado, creyó en las promesas. ¿Sabe qué hizo el hermano de David? Porque el papá Isaí le dijo, ve David, deja las ovejas ahí, ve a ver qué pasa con tus hermanos allá en la guerra. 3 hermanos estaban allá. Llévales esta comidita. Y cogió la zarapa y se la llevó. Y llegó allá y se empezó a notar todo lo que pasaba. Cuando Eliab, el hermano mayor, vio que David estaba preguntando ¿qué es lo que está ofreciendo el rey? ¿Qué le dijo Eliab a David? Le dijo, ya claro, tú inmiscuyéndote en las cosas, sapo. Eso le dijo Eliab a David. Le dijo, sapo, ¿usted qué viene a hacer aquí? Claro, vienes a chismosear, a contar, a deleitarse cómo nos están haciendo sufrir ese gigante llamado Goliat. Ahora vaya y cuénteselo a mi papá, que aquí estamos nosotros asustados. Me imagino yo que le dijo eso, ¿no? Lo que le dice un hermano mayor a uno menor cuando lo ve asustado. Sapo, ¿no? Ya va a llevarle el chisme a mi papá. Y David le dijo, no le paró bolas. David no le prestó atención. David siguió preguntando. Y de tanto preguntar, dice la palabra de Dios que llegó a oídos de Saúl que había alguien que estaba preguntando qué era lo que estaba ofreciendo. Y mandó a llamar a David. Ya había callado una voz negativa. Y luego llegó a donde Saúl y Saúl le dijo, no, pero si tú eres un muchachito. Gigante, muchachito. Gigante 3 metros. ¿Uno qué? 1.60. 1.50. Muchachito. Y David le dijo, no importa. Mire, yo cuido ovejas. Allá cuidando las ovejas he matado a un oso y a un león. Pero no los he matado yo. El poder del Señor me hizo que yo matara a un oso y a un león. Y ahora el poder del Señor me hará que yo mate al gigante. Cayó las voces negativas. Creyó en la promesa. ¿Qué dice la promesa de Dios frente a la enfermedad? ¿Qué dice el Señor en Isaías? Dice, Él pagó nuestras enfermedades, por su llaga yo soy sano. Pero usted, ay no, sí me duele la rodillita, pero ay dejémosla ahí, no la moleste mucho ahí. Párese y enfréntese. No le crea la voz negativa que le está diciendo, usted no puede brincar, usted no puede saltar. ¿Qué tiene que hacer? Por la llaga de Cristo tú eres sana. Las manos del justo son poderosas, dice, impondrán las manos y ¿qué? Y traerán sanidad. Ponga sus manos en fe, purifique sus manos y diga, Señor, purifica estas manos y ahora úsalas como instrumento de tu gloria. Y ponga la mano y ore contra ese gigante. ¿Está desanimado? Pelee, crean las promesas. ¿Qué dice el Señor frente al desánimo? Cobrad ánimo, el que no tiene fuerzas, venga a mí y yo se la renovaré. Te haré fuerte como el águila, volarás como el águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, pasarás por las aguas y no te anegarás, pasarás por el fuego pero no te quemarás. De eso se trata. La Biblia no es para mantenerla aquí ahí sedada, sino para usarla como arma de guerra. ¿Qué dice Dios a los cobardes? Yo no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de ¿qué? De poder, dígale al lado, poder, yo tengo poder. Poder, amor y dominio propio. Llegó la tentación, le dieron ganas de entrar ahí a www.xx.com. Dígale, yo tengo dominio propio. Fuera de mi vida, espíritu de pornografía. Fuera, te echo fuera, renuncio a ti, espíritu de drogadicción. Fuera. Porque esos son los gigantes. Calle la voz que le dice, usted necesita un poquito más de nicotina, un poquito más de aguardiente. Échele. Porque así habla el enemigo. Échese, métase otro pasecito ahí, dele. Y usted, no, renuncio. Creo en la promesa del Señor. Él dice, salvo y tú y tu casa, fuera. Cayó la voz del enemigo. Primera de Samuel 17:37 dice, Jehová, añadió David,
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Yo debo creer que el Espíritu Santo tiene el poder suficiente para liberarme de mi enemigo. Él tiene el poder suficiente para liberarme de mi atadura. Él vino a darle libertad al que estaba cautivo. Él vino a liberarme de mi miedo. Él vino a liberarme de mis dudas, de mi incredulidad, de mis inseguridades. Él vino a suplir todo conforme a su riqueza. Él vino a eso. Entonces yo debo entender, callo a la voz negativa. Creo en la promesa de Dios. Eso fue lo segundo que hizo. Ahora lo tercero, y fue lo más impresionante. Saúl le dice, bueno, listo, entonces, a ver, pelado, vaya a ver, peleé con Goliat, pero aquí está la armadura mía. Y pum. ¿Cómo era David frente a Saúl? Saúl era un tipo altísimo. Dice que sobresalía sobre todo el pueblo. De David no nos dicen eso, que era buen mozo, pero no nos dicen que era alto. Era gigante Saúl. Y Saúl dijo, bueno, póngase ahí la armadura. Y David se la puso, pero intentó dar un paso. ¿Y qué? ¿Usted con esa armadura qué puede hacer? Y con la espada. Y entonces David dijo, no, así no podré vencer al gigante. No luchó con armas convencionales. Usted tiene un gigante, usted no puede. La droga no, usted no puede luchar con el arma convencional únicamente. Si me voy a someter y no, el Señor Jesucristo es el único que te puede dar la libertad verdadera. Del alcohol, del cigarrillo, del trago, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la pereza, de la mentira, de la lascivia, de la lujuria, de la codicia. El único que trae libertad se llama Jesucristo. Es el único que trae libertad. Por eso tú y yo no peleamos con armas convencionales. Él se despojó de la armadura, bajó al río, cogió 5 piedrecitas lisas y se montó aquí las 5 piedrecitas en una mochilita con una honda. ¿Será que eso era un arma convencional en ese tiempo? ¿Cómo peleaban en ese tiempo? Con la espada, los escudos. Ahí dicen cómo era toda la descripción de la armadura de Goliat. Y este se enfrenta con una ¿qué? Con una honda y 5 piedras. Y cogió la honda, cogió la piedra y le pegó en toda la frente. Y dice la palabra de Dios que dejó mal herido a Goliat. ¿Cómo lo hizo? No con espada, no con ejército, no con caballos, ni con jinetes. Hay batallas que uno solo gana ¿qué? En la intimidad y en la oración. Es orando. Es orando, renunciando a las ataduras, destruyendo las ligaduras, sanando las heridas por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Es el único que libra, es el único que libera, sana y nos da la libertad que nosotros necesitamos. Eso era lo que me daban ganas de decirle al médico que me dijo, no, yo tomo Ativan. Yo le decía, el único que trae libertad y que te va a dejar dormir en paz, que te va a quitar la ansiedad, se llama Jesucristo. Pero no dejó de hablarle de Cristo. Él sigue ahora atado ¿a qué? Al Ativan. Nosotros tenemos esperanza. ¿Y sabe por qué lo hacía David? Dice 1 Samuel 17:47. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Cuál era el propósito? Que la gente vea la gloria de Dios. Él sabía que Dios se iba a glorificar y que la gente iba a decir, ¿cómo hizo usted el de 1.60 contra ese gigantón? No lo hice yo, lo hizo ¿quién? El Señor. Entonces no luche con armas convencionales, luche con las armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de gigantes, para la destrucción de fortalezas. Y algo que también aprendí de David, en cuarto lugar, ya para terminar, cuarto lugar. Hay que matar al gigante. Usted tiene que matar hasta que no lo deje liquidado. Usted no puede soltar a ese gigante. En otras palabras, si usted está peleando con el desánimo o con la depresión y hoy amanece deprimido, ¿qué tiene que hacer? Enfréntese. Luche contra el gigante. Tal vez el gigante hoy queda herido y mañana otra vez vuelve el gigante y le dice, uy, tienes que estar deprimido. Y usted piensa, ¿qué tiene que hacer ese día? Luche contra el gigante. Luche contra el gigante. ¿Hasta cuándo tiene que luchar con ese gigante? Hasta que desaparezca de su vida. Yo llevo 15 años luchando contra un gigante que se llama el miedo. Y hoy lucho con el miedo. Pero ahora ya no lo veo tan gigante, ya lo veo más pequeño.
pero sigo en la lucha. Usted tiene que luchar hasta que lo mates. David lo hizo. Primera de Samuel 17, 50-51 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra. Mire lo que dice la palabra de Dios: hirió al filisteo y luego ¿qué? Lo mató. ¿Cómo lo hizo eso? Lanzó la piedra, con la piedra lo hirió. Cuando el hombre estaba ahí rendido, ¿qué sacó él? Dice la palabra que fue corriendo a donde estaba Goliat, sacó la espada y le cortó ¿qué? La cabeza. Lo remató. A esos enemigos, dígale al del lado: sin contemplación. Hay que mocharle la cabeza. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Usted tiene que cortarle la cabeza a ese gigante. Si hoy lo hiere, listo, y mañana se le curó un poquito y volvió a salir, usted tiene que otra vez, bueno, vamos a ver cómo es la cosa, hasta que usted pueda correr a donde él, sacarle la espada y ¡suá! Le cortó la cabeza. Dígale al de al lado: ¡suá! ¡Suá! Vamos a mocharle la cabeza a los gigantes. Entonces, ¿usted quiere ser un conquistador de gigantes? ¿Quién es el poderoso gigante? Jehová. Calle esa voz negativa ahí siempre: no se puede, usted no puede. Cállela. No luche con las armas convencionales, use las espirituales. Y hasta que acabe, hasta que le corte la cabeza, hasta que usted deje de sentir esa depresión profunda, usted no puede dejar de batallar con la depresión. No, ya yo estoy sano. Mentira. Eso es una forma de camuflarse, hasta que usted diga: me liberé, porque Él vino a darle libertad a los cautivos. Él vino a hacerse maldición para que yo recibiera bendición. Dios lo llamó pecado y lo hizo pecado para que yo tuviera la libertad de un hombre que ha sido justificado. A eso vino Jesús. Y eso es de lo que yo me debo apropiar. Ahora quiero terminar compartiéndole por qué Dios permite los gigantes. Usted no se ha preguntado eso. Pero Señor, tú allanas los caminos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quitas el gigante? Porque hay una verdad que a veces pasamos por alto cuando hemos enfrentado a esos gigantes y hemos vencido. Voy a compartirle 2 versículos para terminar. Éxodo 9:14 dice lo siguiente. Está hablando de las plagas al faraón. Lo he hecho para que sepas que no hay en la tierra nadie como yo. ¿Por qué Dios permite ese gigante en tu vida? Porque Dios quiere que la gente sepa que no hay otro Dios como Él en la tierra. ¿Por qué Dios permite tu gigante? Éxodo 9:16. Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Para que cuando la gente te vuelva a mirar y dice: ve, ¿y tú no eras el alcohólico? Y tú le digas: sí, yo era. Ese era mi pasado, pero hubo alguien que vino a darme libertad. Y la gente diga: ¿y cómo fue eso? ¿A qué instituto, a qué Alcohólicos Anónimos fuiste? ¿A qué sucursal? A ninguna. Jesucristo me liberó. Y la gente dirá: ah, Jesucristo. ¿Y quién es ese? El Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que por su poder, por el poder de su Espíritu Santo, me ha hecho una nueva criatura. Y así su nombre será ¿qué? Proclamado. ¿Y tú no eras el que tomaba Sativán? Sí, yo era el que tomaba Sativán, pero ya no. Ahora en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente en ti, Señor, puedo vivir confiado. Me puedo dormir confiado. Tu gigante es una oportunidad para Dios de mostrar su poder. Tu gigante es una oportunidad de Dios o para Dios demostrar que es real a un mundo dudoso, porque la gente dice: ¿será que Dios sí existe? Yo le digo a la gente: no creen en Dios. Mire, a ver, ¿quiénes están en proceso? ¿Quiénes han pasado por proceso? Entonces yo le digo a la gente: mire el del proceso, vea. Dios lo trajo aquí con el propósito de liberarlo. Llevaban con ataduras sexuales, usted los veía todos así. Yo los ve erguidos, rozagantes, hermosos, porque el Señor los ha hecho nuevas criaturas. Cuando Dios decide derrotar a un gigante, lo hace de manera milagrosa. La gente tendrá que decir: uy, sí, Dios fue el que lo hizo. Y así Él recibe toda la gloria que se merece. Y yo quiero guiarlo en una oración en esta noche ya. Quiero pedirle que por favor me acompañe para que le entreguemos este tiempo a Dios. Es una oración corta, pero le vamos a dar la oportunidad a Dios de guiarnos. Y usted la va a repetir conmigo, por favor, en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro. Le pido el favor, cerremos los ojos para enfocar mejor visualmente a Dios. Dile: querido Dios, perdóname por huir de los gigantes que tenía delante. Hoy
hago un pacto contigo de no huir nunca más de ellos. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me envíes al gigante más grande, pues quiero vencerlo de tu mano, porque esto traerá gloria y fama a tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y hoy oramos para que esta palabra se grabe y nos anime en esta batalla, en esta lucha por conquistar los sueños. Señor, toma el sueño de cada persona aquí y revélale hoy a su vida ese gigante que no lo deja avanzar. Que ellos puedan ver cuán grande eres tú, Señor. Señor, revélame mi gigante hoy y ayúdame a batallar contra él en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te hablamos gigante y te decimos: no venimos con espada, ni con caballos, ni jinetes, ni con ejércitos. Venimos a pelear en el nombre de Jesús. Y hoy, en la autoridad de Cristo, yo renuncio a ese gigante, a toda atadura y ligadura que tengo con él. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar. Ustedes, si es el miedo, dígale: renuncio al miedo, renuncio a la duda, renuncio a la incredulidad, renuncio a la amargura, renuncio al resentimiento, renuncio a la codicia, a la avaricia, a la mentira. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús y echo fuera de mi vida este espíritu engañador que quiere hacerme ver que es grande, pero en realidad es pequeño. Gracias, Señor, porque hoy tu presencia está conmigo y me da descanso. En el nombre de Jesús.